Muchas gracias. Muchas gracias. Good evening, Buenas tardes y thank you muchísimas for that gracias por welcome, esa bienvenida and thank you for y being por here estar this aquí evening. esta amigo. I hope you will be Espero pleased to que estéis learn that dispuestos you are made a of conocer que stars. estáis hechos de estrellas And I y will os voy a show you mostrar cómo es esto posible. Pero en But primer lugar, first, some os student voy a answers mostrar to algunas questions. respuestas de Is estudiantes that correct? a los exámenes. ¿Es esto correcto? H2O es agua caliente y el CO2 es agua fría. No. 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 What ¿Qué es is el H2O? H2O? Sorry. I can't do it. Can't do it. H2O H2O is what? Tell me. es agua caliente Water. y el CO2 CO2, ¿qué is es? what? Tell me. Dióxido de Carbon carbono, en efecto. dioxide. Yes. So that Esta was fue a la student's respuesta de un answer estudiante a to a una question. pregunta. You do not No need to necesitáis know conocer the la question. pregunta. Here is another Aquí otra respuesta student de un answer estudiante a to a otra question. pregunta. Pone que el agua está compuesta de dos tipos de ginebra. Por una parte el oxígeno y por otra el hidrógeno. El oxígeno es ginebra pura y el hidrógeno es agua con ginebra. These are not No son British respuestas de estudiantes student británicos. answers. There is Hay a una página website web en la que where the podéis best encontrar las student mejores answers y más are destacadas covered. respuestas de estudiantes de ciencias. So, Así we're que going to vamos a talk hablar de about lo que estamos what hechos we are y made cómo of esa and sustancia, how esa that materia stuff entró en nuestros came to cuerpos. Así be que la in our primera bodies. pregunta es, So the first ¿de qué question estamos is, hechos? what are we made of? Voy a I'm girar just un going to poco el turn the ordenador, screen around a bit because the ya que other la otra es one is demasiado too grande. big. So, in our En bodies, nuestros there is cuerpos hay a una lot gran of cantidad water. de agua. ¿Qué es el What agua? is water? Decídmelo. Please tell me. H2O, H2O. en efecto. Yes. So water is El agua está hydrogen compuesta de and hidrógeno y de oxygen. oxígeno. A lot of our bodies are Gran water, parte so de there is a lot nuestros of hydrogen cuerpos and contienen hidrógeno oxygen. y oxígeno, ya que contienen We're agua, not pero no just no solamente water. somos agua, There hay are other otras things as well. sustancias químicas de las que estamos compuestos. There is Estamos carbon compuestos in our de carbono tissues. en nuestros tejidos. There is Tenemos calcium también in calcio our en nuestros bones. huesos. There's Tenemos iron that hierro, makes our blood que hace que red. nuestra sangre sea de color rojo. And there are a Y también number of tenemos other una serie chemical de elements elementos that are químicos que también son important. relevantes, como el potasio, Potassium, el sodio, sodium, el fósforo, phosphorus, things like that. entre otros. But I am going to Pero focus hoy me quiero on centrar en... Un momento. this. I am going to focus Me quiero on centrar these en ones. estos de aquí. Physicists take an Los físicos suelen tomar una vista de pájaro, nunca mejor dicho, como esta de aquí. Suelen analizar las cosas de esta forma. Este es un pájaro explicado a un So físico. tonight you will not Así que have esta many noche no os details, voy a dar demasiados just a detalles, big solamente un resumen, picture. una vista de pájaro general. Okay, so when Bien, we pues were cuando born, nacimos we were éramos much mucho más smaller. pequeños, evidentemente, This más o menos de este sort of tamaño. size. You are Ahora sois bigger más grandes, now. evidentemente.
Your body has Vuestro more cuerpo contiene atoms más átomos en la now. actualidad. Where have those ¿De atoms dónde han come venido esos from? átomos? Please Decídmelo. tell me. De la Food. comida, correcto, And y maybe, también de la bebida. but yes. So we have taken on Así que atoms through our food hemos obtenido and átomos a our través de drink. nuestra comida y bebida. So let's think about the food. Así que vamos a hablar de la We comida, eat fruit, grains, como vegetables. pueden ser We eat las animals. verduras, la carne. Comemos animales en general. Well, animals Y eat de modo que comemos lo que grains comen los and animales. vegetables and things. So let's think about the Así fruits que and the pensemos en vegetables la and fruta grains that we y eat. en las diferentes cosas que So a comemos. grape Por ejemplo, starts very, una very uva es small muy pequeña y and crece, grows. It gets more ya que obtiene más atoms. átomos. Where does it get ¿De those dónde obtiene atoms esos átomos la from? uva? Del The suelo earth y de la and the rain. lluvia también. But yes. So when we eat Así que cuando food, tomamos alimentos, we are eating estamos comiendo earth, tierra, por así decirlo, o átomos de la from the tierra. earth. So, to De forma que understand para where our comprender bodies el come origen de from, nuestros we cuerpos, need to necesitamos understand where the comprender earth de dónde ha has venido come esa from. tierra. That one. Now, I think in the end it is Bien, going to be creo simpler if I go right que será más to the sencillo beginning of the si me universe, voy a los the inicios start del of the universo universe, and work y forward vamos to avanzando hasta la today. actualidad. So we're going to Así take a que very, very vamos a big dar un step, paso gigantesco hacia atrás maybe. Yeah. To talk about the para hablar origins sobre of the los universe, orígenes del the universo, beginning of el the comienzo del universe. universo. And our Y nuestra understanding comprensión now is actualmente, that the universe pensamos que el began, it universo had a comenzó beginning hace 13.7 13.700 billion millones de years años. ago. That is how old Esa the es la universe antigüedad de nuestro is. universo. And it began Y with comenzó a very con una big gran explosión, con el explosion, Big Bang, which in English que en inglés we call llamamos the nuevamente Big el Big Bang. Bang. All of the universe, Todo el universo, all todo el of espacio, space, toda la all of materia matter, y all of la energy, energía, todo everything, ello, and time as incluido el well, tiempo, started comenzó with the Big con Bang. el Big Bang. And maybe you Y are tal vez os wondering, estéis what preguntando, was ¿qué there había antes before del Big the Bang? Big Bang? Before does not make Antes no tiene sense. sentido pensar en un antes, ya que Time el tiempo started with comenzó the con Big el Big Bang. Bang, There así is que no no hay un before. antes. Or put O dicho de differently, otra manera, that is a esa es una no non-question, pregunta and y I no puedo cannot responderla. answer a No puedo responder una no non-question. pregunta, claro. So the universe De forma started que el very, universo very small, comenzó siendo muy went pequeño y de repente, bang, ¡bang!, se expandió. and Y exploded and explotó spread y out. se expandió de nuevo. At the Al beginning, it principio was era todo fire, fuego, energía, energy, a big una ball of gran fire bola de fuego y and energía, energy. But it pero gradually gradualmente se expanded expandió y and se cooled, enfrió. got a Se bit enfrió cooler. bastante. There is a lot Ahí of había light muchísima luz, una luz blinding cegadora light you que no cannot nos see. dejaba ver. And as Y it mientras se cools, enfriaba, expands se and expandía cools, some of that y parte de light esa luz y de energy esa energía turns into se solid convertía en stuff, materia sólida, en particles, partículas, because E equals porque E mc es igual squared. a mc al cuadrado, o la Einstein. fórmula de relatividad de E Einstein. is Y energy, es decir, que la light, energía, la for luz, example. por ejemplo, And you can y take podemos coger energy la and energía make y matter. crear materia.
De modo que, aunque el universo temprano estaba lleno de luz y de energía, gradualmente empezó a aparecer una materia realmente sólida, porque E es igual a mc al cuadrado. Pero seguía siendo muy caliente. Después de unos minutos, la temperatura alcanzó 1.000 millones de Kelvin. 1 millón de grados centígrados, 1 millón de grados Fahrenheit, perdón, 1.000 millones de grados Fahrenheit o 1.000 millones absolutos, no importa, porque eran 1.000 millones, era muchísimo. Así que estaba realmente caliente, pero incluso el núcleo, el centro de algunos átomos comenzaron a tomar forma y el primero de ellos fue el núcleo del hidrógeno. Y sigue siendo el núcleo más común. Es un núcleo muy sencillo, tan solo contiene una sola partícula. Pero después de un tiempo, algunas de estas partículas se unieron y obtuvimos el helio y el deuterio o el tritio, que es hidrógeno pesado. De modo que tenemos algunos elementos químicos, pero el hidrógeno, el helio y el tritio no nos crearon nosotros, de forma que seguía sin existir la vida y hacía demasiado calor en cualquier caso. Utilizando este tipo de diagrama, que tal vez veis colgados en las clases de algunos colegios, en las clases de química, en los laboratorios de química, voy a explicar cuáles son los elementos que teníamos en este punto. Esto lo llamamos la tabla periódica y contiene todos los elementos químicos. Empiezan con los más ligeros y va avanzando en la tabla. Saltamos a la siguiente línea: el litio, el berilio, el nitrógeno, el carbono, etcétera, y volvemos a la siguiente línea y así sucesivamente. Y mientras la vamos revisando, cada uno de ellos tiene un núcleo más grande y más pesado. Y a fin de cuentas, átomos más pesados también. Pero para comenzar, tenemos hidrógeno y un poco de helio. Pero estos dos elementos seguían sin crearnos, así que no había personas. Aquí voy a mostrar de nuevo los elementos que necesitamos. Teníamos hidrógeno, pero aún no teníamos el resto de elementos que necesitábamos para existir, de modo que aún no existíamos en estos albores del universo. Me pregunto si conocéis una historia infantil sobre una chica que salió al bosque y llega hasta una casa. Sí, hay gente asintiendo. La casa está vacía en ese momento. Hay 3 camas, hay 3 sillas y la casa pertenece a los osos del bosque: papá oso, mamá oso y el oso bebé. ¿Tenéis esa historia aquí? ¿Sí? Vale, perfecto. Así que conocéis a qué ricitos de oro encontró la silla de papá oso demasiado grande, la silla de mamá oso demasiado blanda, pero sin embargo la silla de bebé oso era perfecta. Y encuentra que la comida de papá oso era demasiado grande y la de mamá oso era demasiado salada, pero la comida de bebé oso era perfecta. Y lo mismo ocurre con la cama de papá oso, que es demasiado grande. La cama de mamá oso también tiene otro problema y, sin embargo, la cama de bebé oso es perfecta.
Los científicos profesionales a veces se comportan como niños cuando tenemos una situación que es sencillamente perfecta y correcta para que algo ocurra. Lo llamamos el efecto ricitos de oro. Y hubo un efecto ricitos de oro al principio, en el inicio del universo. Así que aquí tenemos el tiempo, el Big Bang está en esa dirección. Nosotros y el futuro estamos en esta otra dirección. Aquí tenemos un segundo tras el Big Bang, aquí tenemos 3 minutos. Y entre un segundo y 3 minutos, después del Big Bang, las condiciones eran perfectas, idóneas, para que estos núcleos de hidrógeno y helio se formaran, particularmente el helio. Tras 3 minutos, todo se había expandido tanto que las partículas no volvieron a unirse, se quedaron separadas y no pueden unirse de nuevo. Anteriormente, en el periodo de un segundo, todo está muy caliente, es muy denso y todo se mueve a un ritmo furioso y de repente todo se genera en este fragmento que tenemos aquí. Así que de modo que entre 1 minuto y 3 segundos se generaron átomos más grandes, núcleos más grandes de esos átomos. Así que al principio del universo, durante ese periodo de 3 minutos, solamente el hidrógeno y el helio se formaron. Tal vez había algo de litio y algo de berilio, pero no duraron mucho. De modo que esta explosión y la expansión sucesiva y el enfriamiento implica que el universo en sus inicios no creó los elementos que tenemos en nuestros cuerpos en la actualidad. Esos elementos han venido más adelante durante la vida del universo. ¿Y cuándo ocurrió esto? Los otros elementos que tenemos, el hidrógeno y el helio, necesitamos a las estrellas para que generen el resto de elementos químicos. Esto es parte de la constelación de Orión. Se conoce como la nebulosa cabeza de caballo. Como veis aquí, hay un gas de color rosáceo y rojo, muy bonito. Y en las fotografías astronómicas se suele ver a menudo el color rosa o el color rojo. Este es el hidrógeno. Aquellos que hayáis tenido la oportunidad de estudiar física, posiblemente habréis visto una lámpara de hidrógeno en una cámara oscura, habéis mirado a través del espectro, se puede observar una luz roja muy potente. Cuando veáis una fotografía astronómica que contenga imágenes rojas, podéis decir, ajá, eso es el hidrógeno. Y no estaréis equivocados el 99,9% de las veces. Así que las manchas rojas son hidrógeno. Este material, esta zona más oscura aquí, podéis ver que hay muchas más estrellas de las que hay aquí, que en esta otra zona. Este material oscuro ha bloqueado la luz de las estrellas más distantes y solamente podéis ver algunas de las estrellas en esta parte de la diapositiva. Es como si se tratara de una cortina. A ver si la podemos recuperar. Estas nubes negras son como una cortina que se ha desplegado a lo largo del cielo y solo podemos ver las partes que están en nuestro lado de la cortina y en este caso son solamente unas cuantas estrellas. Pero estas nubes negras, estas cortinas, son muy importantes para nuestra historia y para nosotros, ya que hay algo de oscuridad en nuestro pasado.
En esas nubes negras hay partículas de gas, tal vez de polvo, que se están moviendo y por casualidad tal vez se forme un grupo, un pequeño nudo. Este nudo tiene una gravedad extra y atraerá una o dos partículas más, que a su vez generan la más gravedad y siguen incluyendo más partículas, que a su vez generan aún más partículas y así sucesivamente. Y este nudo crece y crece y sigue creciendo y crece aún más. Y mientras lo hace, la temperatura de su centro aumenta y aumenta. Y finalmente esa temperatura del centro aumenta tanto que se genera una reacción nuclear. Se convierte en un reactor nuclear que está haciendo una fusión nuclear. Para quien quiera más detalles. Cuando la temperatura en el centro alcanza 10 millones de grados Kelvin, comienza la reacción nuclear y el hidrógeno se convierte en helio y el helio se convierte en carbono. Y ambos generan energía, lo cual crea una estrella que brilla. Así es como se crea una estrella. Una estrella joven tiene más o menos este aspecto. En el centro tienes las reacciones nucleares que convierten el hidrógeno en helio. Y aquí fuera, sin embargo, hay hidrógeno, pero aún estamos muy lejos de crear vida. Sigue faltando el carbón, el hierro y el oxígeno. Entonces, el helio que se ha creado dentro de la estrella puede empezar a generar reacciones nucleares. Y tenemos formas de helio a través de 4 átomos de hidrógeno, pero si cogemos 3 átomos de helio, podemos generar carbono. Y eso es uno de los elementos que necesitamos. Así que dentro de las estrellas jóvenes puede haber hidrógeno que se convierte en helio y helio que a su vez se convierte en carbono. Y las estrellas jóvenes que ahora tienen este aspecto, con hidrógeno en el exterior, con hidrógeno que se convierte en helio y este helio que se convierte en carbono. De esta lista de elementos ya tenemos hidrógeno y carbono, pero seguimos sin tener calcio, oxígeno o potasio o hierro, de modo que sigue sin existir vida. No todavía. Nuestro Sol es una estrella que ha estado convirtiendo el hidrógeno en helio y no va a seguir creciendo, sino que de hecho morirá en algún momento y nosotros moriremos, a no ser que tengamos muchísima energía nuclear o algo así. Y el universo sigue teniendo únicamente unos pocos elementos químicos en aquel entonces, no los cientos que conocemos hoy en día. Hay estrellas más grandes que nuestro Sol que pueden atravesar más etapas. Por ejemplo, hay estrellas, ahora observamos estas estrellas gigantes para ver cómo gestionan estos elementos. Por ejemplo, hay un grupo de estrellas como las Pléyades, las 7 hermanas, que son estrellas de un mayor tamaño y que generan más elementos químicos. Así que ahora vamos a hablar de las estrellas gigantes. Las estrellas más grandes, como las Pléyades, puede obtener carbono y convertirlo... Perdón, es una pantalla un poco grande y no me quiero caer del escenario. A través del carbono podemos obtener neón, perdón, sodio, neón, sodio y magnesio.
Y al crear esos elementos químicos, la estrella genera energía de forma que brilla durante más tiempo. Una de estas estrellas Pléyades durante más o menos unos 600 años, solamente 600 años. Una estrella, si es grande, puede incluso absorber el neón y convertirlo en oxígeno. Esto es uno de los elementos que necesitamos. Este proceso hará que la estrella brille durante más o menos un año, así que en un año esa estrella generará oxígeno. Parece que esta escala de tiempo va disminuyendo. El oxígeno se puede convertir en silicio y hará que la estrella brille, pero únicamente durante un periodo de 6 meses. Este silicio se puede convertir en sulfuro y luego en argón y luego en calcio, y eso hace que la estrella brille durante un día. Así que, ¿qué va a ocurrir? Y el proceso sigue adelante hasta que la estrella genera hierro y níquel. El hierro no es un buen combustible. No puedes convertir hierro en nada y obtener energía del mismo. Si tratas de convertir el hierro, vas a absorber energía, no vas a generar energía. De modo que la estrella tiene un problema. Para los físicos que estéis entre el público, no podéis obtener energía del hierro, no podéis fusionar la energía del hierro. Hierro, digamos, es un agujero negro que absorbe, así que como combustible nuclear es un auténtico desastre, de modo que la estrella también sufre un desastroso final. En este punto, la estrella tiene el aspecto de una cebolla con muchísimas capas y diferentes elementos químicos. El primero de ellos en el exterior es el hidrógeno hasta el hierro que está en su centro. Así que de los elementos que necesitamos para la vida, dentro de esta gran estrella encontramos el hidrógeno, el oxígeno, el carbono, el calcio, el hierro, el potasio, pero están atrapados dentro de la estrella y no podemos crear a los seres humanos dentro de una estrella ya que hace demasiado calor. La estrella entonces explota. Es una explosión enorme, catastrófica. Todo se desplaza hacia el espacio, casi todo. Y finaliza la secuencia y las etapas de las que he estado hablando. Tenemos un ejemplo bastante reciente de la explosión de una estrella. Esta es una fotografía de una pequeña galaxia cerca de la nuestra. Es una galaxia satélite de la nuestra y se llama la Gran Nube de Magallanes. Está en el hemisferio sur y fue nombrada en honor al explorador Magallanes, pero es complicado de observar exactamente, ya que es muy grande. Y esta gran nube de Magallanes contiene muchísimas estrellas, así como gas caliente que sopla y es de color rojo. ¿Qué significa? El red gas es ¿qué? Hidrógeno. Así que hay muchísimo hidrógeno y hay una estrella aquí abajo que está marcada con una flecha, como podéis ver. Que sepáis que la flecha se añadió después de que se hizo la foto, para que no quepa dudas. No hay flechas en el cielo que nos indiquen qué estrella debemos observar. Así que observemos esta estrella. Acaba de explotar. Era una de estas grandes estrellas con muchísimas capas que tenían hierro en su centro, y ya que hierro es el material con el que no podemos generar energía, acaba explotando y ha destruido la estrella por completo, excepto tal vez el 5% o el 10% de esta estrella.
it's gone. y básicamente desaparece. But sometimes with Sin death embargo, comes life. en ocasiones, tras la muerte, aparece de nuevo la vida. Skip that one for the moment. Oh, no, I can't skip that one. I have to go back. Okay. So that Esa star estrella, has, in its durante process, el produced proceso a de whole su lot of muerte, ha creado chemical elements. muchísimos And elementos with the químicos y explosion, con la they are explosión thrown out estos son into arrojados space, al espacio y se distributed distribuyen con with energía. energy. This Esta photograph fotografía shows the muestra remains los of one of restos these de una de exploding las stars. estrellas que And explotan. for those who are Para interested los in que estéis astronomy, interesados en la it's the astronomía, Crab Nebula. esta It was es observed to la explode nebulosa de in Cangrejo que se vio 1054 explotar en AD. el The año Chinese spotted 1054 it de and nuestra era y fueron have los code chinos quienes la record. registraron en aquel And this momento. is the Y debris estos son los from the residuos de la explosion. explosión. And in about Y más o there, menos por aquí, here's más o the menos, remainder, the está core of the el star. núcleo de la estrella restante. And that is Y helping eso keep this ayuda a debris shining. mantener que esos residuos A sigan rather more brillando a complicated través de un process that proceso algo más I won't complejo del que talk no voy a hablar ahora, about. But that's pero ese perhaps the sea best tal vez known el example mejor of a ejemplo star conocido that de una exploded estrella que in living explotó memory. en nuestra historia And it doesn't reciente, entre happen very comillas, ya que no often. acude muy a So we've menudo, been así que lucky hemos to sido have one in afortunados de our haber tenido lifetime una explode. en nuestro tiempo de vida, en nuestra vida. Now I have to go back again and say a bit more about this Tengo que one. volver un Sorry. momento. In the center of this, En I el said there dicho is the que en el remainder centro of de the esta imagen star. está el resto de la It's estrella, what es we lo que now ahora call a conocemos como neutron una star. estrella de neutrones. And Y las neutron estrellas de stars have neutrones turned out to be resulta que quite son important. bastante importantes. But let me Pero just voy a pause pausar un here. momento y hacer un pequeño resumen. We have had Hemos tenido stars estrellas que create crean los chemical elements, elementos some of them químicos, at least algunos de up ellos as far as iron como in that table. dentro de la tabla periódica, When the incluso star llegando hasta el hierro. Y explodes, cuando esa all estrella these explota, chemical todos elements estos get distributed. elementos químicos se distribuyen And y so por that ello material esos materiales spreads se out. reparten Some of it y gets algunos de gathered into ellos another star, se a almacenan en neutron una nueva star. estrella joven, son absorbidos Some por of it ella, gets gathered into algunos van planets. y se dirigen hacia otros planetas, como el planeta Tierra, por ejemplo. A lot of the Muchos de los material on materiales Earth que componen el has planeta come from Tierra han exploding venido de stars. estrellas que han explotado en el We pasado. reckon from 3 Pensamos different que de unas explosions. 3 explosiones diferentes. So if I try and mine this, Así que drive the technicians crazy. a ver si consigo explicar esto. Aquí hay una nube negra. There's a little chance Hay that una lots of alineación de particles, partículas, la extra gravedad va gravity trayendo pulls más in more, partículas, gravity sigue goes up, aumentando la pulls gravedad y in aumentando more, más gravity partículas a goes su up, vez pulls in more, y gradually que becomes se acaba a big convirtiendo en una mass. masa de partículas relativamente grande. Del mismo Temperature in the modo, la middle temperatura goes up aumenta and y nuclear se genera reactions start. una reacción nuclear en la que el hidrógeno se convierte en helio. Runs Nos out of quedamos sin hydrogen. hidrógeno, entonces Helium el helio se convierte en converts to carbono. carbon. Doesn't No last es as long. tan largo este The proceso. carbon El carbono converts se to convierte en all these todos estos other elementos chemical químicos elements. y ¡pum! And Y some of the algunos de los material materiales from de this esta explosion explosión se acaban trickles repartiendo, acaban llegando hasta aquí, hasta esta to zona, another hasta dark otra cloud. nube negra. The material coming here Algunos includes de los some materiales que llegan iron hasta and aquí some incluyen el calcium hierro y el calcio and y some el carbón carbon de esa from that explosión. explosion. Aquí Here hay there's some algunas particles partículas of gas joined by the de gas y carbon, de the polvo calcium, the junto con iron. el calcio y el hierro, Great algo de gravity. gravedad también. La gravedad Gets a bigger genera un knot, nudo más gets a grande y bigger un nudo knot, más grande y se va gets in a little, calentando cada vez. starts La burning. estrella empieza a brillar hasta que se queda Burns sin out the hydrógeno, hydrogen, starts empieza a quemar el burning. helio, hasta que se queda sin Burns out helio, the empieza a helium, quemar el starts carbono burning carbon. y explota de nuevo. Y And los material materiales de gets nuevo se spread out reparten a through través del space. espacio. And some of it Y algunos se spreads over reparten here, hasta esta zona de aquí, where there is a en la dark que cloud tenemos with una nube particles moving negra around. de partículas The volando por el aire. Y las particles partículas que here están aquí are son the aquellas particles partículas that que estaban were aquí here in the originalmente, beginning, plus some más stuff from the algunos first restos de la explosion, primera explosión which que ahora ha is now llegado hasta about aquí. here.
más algo de las partículas de la segunda explosión aquí, which has now got here. de modo que este material tiene algo de hierro y algo de fósforo y algo de carbono y de oxígeno, Oxygen. y esto se convierte en una estrella que llamamos el Sol. That we call the sun. Our sun Nuestro is Sol es a una estrella de third tercera generación generation star, y está hecho de and it's materiales, que made estaba up of anterior, material materiales de that dos was explosiones plus previas. material from two Así que previous este explosions. polvo y este gas this gas se and une dust y el Sol empieza a and brillar. Hay algunos decides to restos de shine. materiales que se convierten en los There's some planetas. material left over, which becomes the Y así planets. es como el Sol y los planetas se And originan. that's how the sun Y una then parte exploded. vital de este proceso es la And muerte vital part of explosiva this is the death, de dos the generaciones previas de explosive estrellas. death of two previous generations of stars. So we are really Así que dependemos dependent por on the completo stars, de las exploding estrellas que stars, explotan y de death su of muerte stars, to para que give nos us the proporcionen chemicals los that we need for life. compuestos químicos que necesita la vida. If we haven't Si a lo had largo de in nuestra our history historia no hubiéramos two tenido dos estrellas que exploding han stars, explotado, más o menos de media, no estaríamos aquí hoy, we would not ya be que here no because there tendríamos wouldn't el be the carbono, carbon, tendríamos el there would not oxígeno, be the tendríamos el oxygen, hierro there would necesarios not para be the existir. iron. Now, for Los que those of conocéis you la tabla who know your periódica, periodic table, I have solamente he only llegado taken us hasta as far el as hierro. iron. ¿Y qué ocupa? What about the ¿Qué ocurre chemical con los elements elementos químicos heavier más than pesados que iron? el hierro? Como el uranio, por Interesting ejemplo, things el like torio. uranium, thorium, De hecho, hay indeed quite a lot muchos of elementos elements. que We're siguen really existiendo y only solamente estamos más o menos en la mitad de halfway la up tabla the periódica. ¿Y qué periodic pasa con table. todo el What resto about de all the elementos other químicos que son chemical más pesados elements que el hierro? heavier than iron? Durante For a mucho long tiempo no time, we estamos muy weren't seguros de fully cómo sure how ocurrió this este worked. proceso y había una idea al There was respecto one que idea tal vez sea that's probablemente cierta, probably si bien true, no although it may no sea la longer be hipótesis the main principal, source. y es que tal vez en la Maybe estrella in the podemos star you coger el can elemento take más the pesado, heaviest digamos, element pongamos que you've es el got, hierro, maybe it's y iron, podemos añadir partículas and al you can mismo, de modo add que el hierro está particles to aquí, it. So en la mesa añadimos una iron is here in the partícula, table. You add a particle, añadimos make the otra next partícula o biggest. dos Add y another añadimos la particle or siguiente two, más make grande the y se va next haciendo más biggest. grande, Add another particle or two, y de make the ese next modo hacemos biggest. que los And elementos that way químicos make que the tenemos chemical aquí en la elements Tierra, que that we son have más here on Earth, pesados que el which hierro, are se hayan heavier creado. than iron. Con Except la excepción de que some of algunos de these estos chemical elementos elements are químicos son radioactive. radioactivos. De modo So if I que land on a si radioactive one, me it will piso un elemento químico radioactivo, pues voy a volver hasta este will way punto. back here. Así que de Okay, acuerdo, la nature's naturaleza es very muy patient. paciente, así Add a que particle, añadimos una make a bigger partícula, one. generamos una Add más a grande, particle, make a añadimos una bigger one. partícula, Add a generamos una particle, más make a grande, bigger one. añadimos Add a una particle, partícula, make uy, a bigger otra one. vez, la Add. radioactiva. So how Así do we que, make the really heavy ¿cómo se crean elements? los How did elementos realmente uranium pesados? come ¿Cómo to llegó a be? existir el uranio? Indeed, how did anything Y heavier cómo than cualquier otra iron cosa más come to pesada be? que el hierro llegó a existir. And we have, whilst what I've Y esto been es lo que he demonstrating estado can be made to demostrando work, y he llegado a hacer we add a funcionar. Es que particle. añadimos una partícula, Okay. muy bien. You Añadimos add a otra particle. partícula, perfecto. Okay. You Otra add a partícula particle. más, ¿vale? Okay. You add. Cuidado aquí. If I jump quickly, Salto corriendo. Aquí estoy bien. Aquí seguimos el proceso. Añado una partícula, añado otra partícula, and you add añado a otra particle, partícula. and Y then you add tenemos otra another partícula radioactiva. radioactive one. De nuevo, añado Add dos two partículas particles. rápidamente. That Eso can puede happen, ocurrir, eso es posible, but we pero have hemos recently descubierto found recientemente a una better forma way mejor of making de crear really los heavy elementos elements. realmente pesados. And Y yes, when one of these cuando una de stars estas estrellas explodes, explota, the core is left el behind. núcleo se queda atrás. It's what's called Es a lo que se neutron llama una star. estrella de neutrones. There are a number Hay una of serie de neutron estrellas de stars all over the neutrones, place because over the ya que ages a there lo have been a largo number de of los tiempos ha habido una explosions. serie de explosiones.
Y si por casualidad podemos hacer que dos estrellas de neutrones choquen la una contra la otra, y esa fusión, esa explosión, podemos crear algunos de los elementos más pesados. Es una doble, pero hay que hacer que dos estrellas de neutrones choquen, colisionen, y durante mucho tiempo esto ha sido una teoría. ¿Esto ocurre realmente? No lo sabemos. ¿Qué pruebas tenemos? No tenemos pruebas. Cero. Y entonces, no hace mucho, se creó un nuevo detector que abrió un nuevo espectro, un detector de ondas gravitacionales que detectó una colisión de dos estrellas de neutrones. Y si puedes hacer que dos estrellas de neutrones colisionen, puedes crear muchos elementos pesados. Los puedes básicamente pedir en tu lista de la compra. Así que creemos que los elementos más pesados se crean en ocasiones en este tipo de colisiones. Pero estamos siendo un poco esotéricos y no necesitamos esos elementos tan pesados. El hierro es suficiente para hacer que existamos y sabemos cómo se crea el hierro. He hecho este tipo de experimentos y ya he demostrado, de modo que vamos ahora, por favor, a resumir de nuevo nuestros cuerpos. Tenemos hidrógeno, oxígeno, carbono, calcio, hierro y otros elementos químicos, bastantes. El hidrógeno se originó poco después de la creación del universo, poco después del Big Bang. Pero los otros elementos químicos que he metido en la lista han sido creados dentro de estrellas o en las explosiones generadas por estrellas o la fusión de las mismas. De modo que virtualmente todos los átomos en vuestro cuerpo vienen de las estrellas. Somos hijos de las estrellas. Somos estrellas. Muchas gracias.